Se acaba de inaugurar en la sede de la UNESCO, aquí en París, una retrospectiva del pintor peruano Rodolfo Quirós, en la que se puede contemplar pinturas y esculturas que muestran su evolución creativa y su investigación de la fuerza de la luz en sus paisajes que por cierto, recuerdan las profundidades del cosmos. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su intensa trayectoria en el mundo del arte, Rodolfo Quirós ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad peruana de Arequipa en 1942, pero que va a ser en Lima donde realizas tus estudios de Bellas Artes. Pero me gustaría que nos contases si es cierto que tus primeros dibujos en la escuela ya eran mitos y leyendas de tu Perú natal. Sí, porque yo he nacido en un lugar, sobre todo, de naturaleza, donde hay un río que habla. Para nosotros las piedras tienen un significado, sobre todo para como seres humanos generalmente. Por eso tenemos mucho respeto cuando pasamos delante de una piedra en niño. Mi madre me decía, nunca hay que sacarse, hay que mirarla con respeto, porque las piedras son seres superiores que se han transformado en piedra para observarnos día y noche. Eso era la... He leído, Rodolfo, que en esa época también te fascinaba el agua, que la pintabas, los reflejos, la transparencia. El agua, yo pienso justamente, es lo primero que me ha fascinado desde niño. Me gustaba mucho mirar el agua, sobre todo cuando estaba transparente, y mirar el fondo. Yo muchas veces he tocado el agua y miraba que desaparecía en mi mano. No podía concebirla, a sentir cómo era si había un cuerpo. Entonces, toda esa especie de, que podemos decir, de búsqueda de la luz. Entonces, yo buscaba la luz. Yo pensaba que estaba en el agua. Y por eso metía la mano a la profundidad para coger esa luz y se me escapaba. No podía encontrarla. Y solamente tenía esa sensación en el espíritu. Me quedó en el alma. Y eso hasta ahora tengo esta sensación que la luz es como una especie de personaje invisible que hay que realizarlo o hay que objetivarlo, lo que trato de hacer en mi pintura. No hay nada más difícil que pintar el agua, ¿no? El agua yo pienso que es una conjugación de colores que llega a conjugarse, es como una especie de, como yo decía, son como instrumentos musicales en cantidad y llegan a concebirse todas juntas y dan como una especie de síntesis que es la luz. Vas a instalarte en Lima para estudiar no Bellas Artes, sino arquitectura. Es cierto que te vas a inscribir en secreto en Bellas Artes después de un año de arquitectura. Sí, yo no sé cómo sabes este secreto, pero justamente mis padres y todas las familias desean para el futuro de los hijos una profesión de seguridad. Y yo estaba muy interesado, me gustaba mucho la arquitectura, pero cuando yo llego a Lima, mis primeros años de estudios en la Universidad de Ingeniería, comencé a darme cuenta, a conocer galerías por la primera vez en mi vida. Entonces, pasando por una galería, inclusive me acuerdo el nombre del pintor que se llamaba Aquiles. Y mirando, entro a la exposición y veo las obras, y yo dije, pero yo puedo hacer también eso, pero otra cosa. Y ahí eso me despertó, diríamos, me despertó esa imagen que yo tenía de niño. Yo pintaba. En Lima no pintaba mucho. Entonces me di cuenta de que estaba perdiendo mi tiempo en ingeniería. Y me di cuenta que también que yo podía inscribirme a la Escuela de Bellas Artes y no había solamente había un concurso para ingresar a la Escuela de Bellas Artes. Y yo dejé justamente mis estudios de ingeniería para poder participar en ese concurso. Y con miedo, porque mi hermana me decía, ¿cómo vas a dejar desilusionado a tus padres que han dado todo para que tú hagas una buena escuela y ahora dejas abandonado todo? Le dijo, ¿y qué vas a hacer después de que vas a ser pintor? Le digo, mi idea es ir al extranjero. Pero hay una beca. Y me dijo, pero es imposible. ¿Cómo no puedes tú ser el número uno? Es imposible. Yo le digo, sí, yo voy a llegar a ser el uno. Entonces me inscribí. Cuando yo me inscribo, yo pensé entrar al primer año, me pusieron directamente al segundo año, porque el dibujo que hacía era dibujos clásicos, por ejemplo, yo hice la imagen de
¿cómo se llama? De la Piedad de Miguel Ángel. Hay una copia en la Escuela de Bellas Artes. Y ese era el dibujo, bueno, miraron que mi dibujo tenía un poco valor para estar ya en segundo. Pues yo entré diferente al segundo año de la Escuela de Bellas Artes. Rodolfo, ¿qué dijeron tus padres cuando se enteraron? Mis padres se enteraron mucho después, casi un año después, porque mi hermana era la que me sostenía. Ya después comenzaban mis padres seguramente. Yo no vi su reacción porque yo estaba en Lima, pero la que más estuvo más contenta fue mi madre, porque ella me compraba, me acuerdo, hacía sacrificios para comprarme lápices, colores, para que pinte. Y sobre todo cada vez que venía un amigo a la casa, le gustaba un dibujo mío, mi madre le regalaba, si le gusta, lléveselo, señor. ¿Cómo fueron esos años de Bellas Artes? ¿Difíciles quizás? El año de Bellas Artes, cuando yo llego a Lima, es el momento que había los hippies. Había los pop art, top art, la action pay. Había un movimiento bastante, para mí era cosa extraña. Entonces, como yo entré al segundo año, ya los alumnos habían hecho un año de estudios y tenían ya capacidad. Yo había hecho solamente la acuarela. Toda mi vida he trabajado la acuarela. Entonces, cuando llego a Bellas Artes me piden óleo. Entonces, óleo, de acuerdo. Entonces el profesor, me acuerdo, un profesor Springer, me dice, bueno, usted va a ocupar aquí, ocuparse este caballete para usted, y al día siguiente trae todo su material. Yo llego y comenzó a hacer una explicación el profesor, pero casi científica, sobre un bodegón. Puso las telas, los colores, todo, y nos explicó cómo se debía trabajar. Una semana después, porque pasaba 2 veces por semana el profesor, cuando llega y mira lo que yo hice. Y entonces me hizo, ¿usted dónde viene? Y yo vengo de Arequipa, le digo, pero señor, yo me he roto la cabeza, yo le he puesto un verde, un rosado, un blanco, y usted acá me pone puntas por todos sitios, usted como puntillismo me hace por todos sitios, pero usted ha venido aquí a la Escuela de Bellas Artes, usted ha venido a aprender el color. Yo no sabía lo que era el color complementario, suplementario, calor caliente, frío. Usted me ha combinado todo lo que le ha dado la gana. ¿Y qué pasó? Yo no sabía que el óleo se disolvía con aguarrás. Yo compré una benzina para disolver. O sea que todo el color me salía seco, entonces todo lo había hecho con puntos, como un puntillismo. Es inventado una nueva técnica. En el blanco yo puse violetas, azules, porque eso es lo que miraba. En el blanco yo nunca miro blanco. Depende del sitio donde está ubicado el blanco, o salen rosados o salen violetas. Entonces, incomprensible. Entonces me dio miedo. Todos los alumnos me miraron como un tonto, como un imbécil, que no sabía dónde había parado. Al día siguiente, no le miento, una semana no fui a la Escuela de Bellas Artes, tenía miedo. Porque dije, me equivoqué de camino. Y sobre todo mis padres no sabían eso, nada. ¿Qué iba a hacer? Yo de miedo me fui al mar, viendo el mar muy cerca de Lima, mirando las gaviotas, todas esas cosas, y siempre miraba yo el cielo, la luz. Y después me animé nuevamente a ir a la Escuela de Bellas Artes, y siempre en la Escuela de Bellas Artes iba en las tardes cuando el profesor no venía. Entonces comencé a pintar solo. Y a pesar de todo eso, ganas la medalla de oro de Bellas Artes, ¿no? A pesar de 1968. Eso, es bien difícil al llegar. Justamente la Escuela de Bellas Artes, esa medalla que me dan es el trabajo de una contradicción contra la Escuela de Bellas Artes también, porque había un método académico que es muy bueno en la Escuela de Bellas Artes. Va de lo más clásico, después en el 6º año da una libertad. Entonces yo, los primeros años, yo hacía cosas de que no debía hacer en pintura. Por ejemplo, me decían hacer el torso, yo hacía el cuerpo entero. Me decían hacer una figura entera, yo hacía una procesión del Señor de los Milagros. O unos niños mendigos. Entonces, me salía siempre de las notas, por eso mi profesor Ricardo Grau me decía, tu pintura vale 20 como vale 0. Entonces, tú tomas el riesgo, Quirós. Y esas cosas me han servido mucho, y sobre todo lo que me salvó de toda esa escuela de Bellas Artes fue el ballet Berioska, vino a Lima a hacer una manifestación, y los artistas fueron a visitar así. Un día, una tarde que estaba en la escuela pintando, estaba solo, llegó un grupo de danzantes de la Berioska, y entrando ahí había unas mujeres, entran y miran mis pinturas, y entonces se quedaron encantadísimas.
pero ¿cómo es posible? ¿Por qué no vas usted, me dice, a Rusia? Usted estaría muy bien, porque era una pintura, digamos, nacionalista, una pintura de revolución, hacía revoluciones. Yo pintaba así. Y en 1971, Rodolfo, vienes aquí a París gracias a un premio de la Embajada de Francia, ¿no? Sí, felizmente la Embajada de Francia. Yo salgo del Perú en época que... Yo era profesor en esa época, yo me recibí como profesor y daba cursos de... Porque comencé a estudiar la arqueología también con con discípulos de Julio Cetello, un sabio peruano de la arqueología peruana. Y con este señor, bueno, me dio muchas... Ese mi mejor profesor que he encontrado en pintura fue este arqueólogo, que él me decía, nuestra cultura ha sido cortada, no ha continuado. Tiene que haber alguien que continúe la evolución de nuestra cultura peruana. Y me decía, solamente un artista puede hacer eso, me dice, yo no puedo. Entonces él me daba unos consejos y sobre todo me contaba leyendas todavía sobre toda la concepción, sobre todo de la imagen, de la concepción del mundo inca. ¿Vas a venir aquí a París? ¿Fue un choque para ti o fue la realización de un sueño? Mire, para mí aquí en París fue una cosa como un sueño, ha sido porque llego a París con una beca que era 500 francos. Yo pagaba a la Cité des Arts 350 francos de locación y no tenía para comprar material. No tenía, un litro de leche me duraba casi una semana. Comenzamos con un mexicano a darnos cuenta. Yo estudié en la Escuela de Bellas Artes, tenía que inscribirme de toda manera, obligación, pero miré que la Escuela de Bellas Artes de Pintura no correspondía para mí. Yo lo encontré como si fuera para mí era como un hospital, que no había que seguir esa corriente. Y mi profesor me dijo, bueno, dije, tenía que justificar la beca, entonces me inscribí en litografía. Entonces yo, como no tenía material de pintura, mis primeras pinturas yo lo he hecho en cartones, trabajaba con un cuchillo, un tenedor, que me daban para comer y eso me sirvió como paleta los primeros años. Y antes de irme, justamente yo recibo el viaje de para volver al país, a Perú. Yo no pensaba nunca, yo pensaba un día quisiera algo, tener un dinero para comprar una camisita y decir al Perú, me compré una camisa en Francia. Entonces yo pintaba así, como diríamos, en mi cuarto, era muy pequeño, de 2 metros por 3. Y comencé a pintar ahí, a pesar de eso, yo me compré una tela y comencé a pintar, y esta tela yo la presento al profesor de litografía, que era Dayes. Cuando miró mi pintura me dice, ¿es lo que tú haces eso? Sí. Yo no sabía que él era miembro del Salón de Mayo. Y entonces es la primera vez que me invitan al Salón de Mayo. Y esta obra, gracias a esta obra, que seleccionó la ciudad de París, me la compró la obra. En ese momento yo recibo una carta en la cité donde yo vivía, de la prefectura de París, y tenía un miedo porque decía, yo no he hecho nada. Como yo salí un momento del Perú, en la época de dictadura, y como yo era profesor y había pertenecido al sindicato, en mi cabeza estaba de que había una represalia contra mí, algo. Y la carta nunca no la abrí hasta que una tarde viene una amiga, abre el sobre y me dice, pero ¿por qué estás así tan triste? Me digo, porque recibí una carta de la prefectura de París. Pero me dice, pero tienes que ver qué pasa. Y esta chica lo abre, era una japonesa, la abre, y los ojos como eran largos, se pusieron como un sol. Pero el chico le dice, tienes el museo ¿cómo se llama?, de París, te dice que no has puesto precio al cuadro, te está pidiendo el precio del cuadro. Y ese es el primer cuadro que yo vendo en París. Afortunadamente las amigas sirven para algo. Tu galería aquí en París durante más de 20 años, Art Yomiuri, justo enfrente del Museo del Louvre, sí. solo te faltaba atravesar la calle de la Rue de Rivoli. Yo iba, cuando en lugar de almorzar, me iba... Para mí, justamente el privilegio que he tenido en Francia, tener esa carta de artista, que entro cuando yo quiero, y es el mejor privilegio que he tenido aquí en Francia, que yo siempre lo he aprovechado.
Aquí en Francia, en el 2005, el Senado francés te ofrece una gran Sí, retrospectiva en la orangerie, la naranjería, se podría sí. traducir, del Senado. ¿Fue para ti como una especie de consagración, de un reconocimiento de tu relación con Francia? Sí, yo creo que eso fue esos 35 años de trabajo. Para mí fue una especie, diríamos, de concentración de toda esa labor que yo hice desde que yo llego a París, porque fue una labor, bueno, que yo hacía mis chasis, yo preparaba mis telas, porque no podía comprarme. Y todo ese ha sido un trabajo titanesco que ahora que veo mis cuadros de 3 metros por 2, yo me pregunto, ¿cómo he podido hacer todo ese trabajo? Sobre todo construir un chasis de 2 metros por 3 no es fácil hacerlo. Pero yo me lo ideé para hacerlos y poder trabajar. Para mí no ha habido problema de espacio. El espacio más pequeño, yo he trabajado en el cuadro todavía más, las pinturas más grandes. Hablando de tu obra reciente, el telescopio Hubble nos ha mostrado imágenes interestelares, galaxias nebulosas maravillosas con unos colores fantásticos. Tú ya las habías descubierto muchos años antes. No, justamente, una anécdota te voy a contar de que me pasó en la Orangerie de Senat, justamente. Estaba haciendo la exposición y había 2 niños que estaban mirando detrás de mi cuadro. Pensando en el Senado, no había luz artificial, luz natural. Y los chicos ponían la cabeza detrás del cuadro, yo voy y me acerco, y en ese momento vi un señor muy, tipo PDG, me dice, señor, ¿es usted el pintor? Sí, sí, le digo. Y yo vengo, sabe que vengo por la segunda vez a ver vuestra exposición. Y en ese momento los niños, yo veo que están metiendo la cabeza detrás del cuadro. Dice, espéreme un momento, yo voy a ver qué pasa. Y les pregunto a los niños, ¿qué buscan? Me dice, la luz, señor. Otro me dice, ¿de dónde sale la luz, señor? Me sorprendieron, no pude preguntar. Vuelvo a este señor que me dice que yo era el pintor, le digo, ¿por qué? Me dice, y todavía le estoy trayendo un regalo, señor. ¿Por qué? Le digo, es una sobre el cosmos, el Big Bang. Pero le digo, señor, ese cosmos que usted me está explicando, porque me explicó todo, porque era un científico que hacía estudios sobre la astrología. Le digo, pero señor, el cosmos que usted me habla no es el cosmos que yo estoy pintando, es mi cosmos que yo lo hago. El cosmos existe, es una cosa, en cualquier sitio existe un cosmos. Le dije, no es eso. Entonces este señor me dio una respuesta y los niños me dieron esa respuesta del cosmos que yo busco. El cosmos no es el cosmos que existe en el aire, es el cosmos, el mío, el propio, es el cosmos que me comenzó a hablar mi madre de los caballos. Yo los transformo de todas esas imágenes en símbolos a mi manera, porque no trato tampoco de copiar el arte precolombino, no me interesa. Cuando he llegado a Grecia o en Egipto, todas esas imágenes, yo decía que los incas, si hubieran estado en el África o en Egipto, hubieran hecho las pirámides como ellos. Y lo mismo los egipcios, si hubieran estado en el Perú, hubieran hecho lo que ha hecho el Perú. Entonces es el sitio donde uno está, por eso esta pintura no hubiera nacido, tenía que nacer que en París. Por eso digo, esta pintura no he podido hacerla, no hubiera nacido nunca en el Perú, por la libertad. Rodolfo, volviendo a la exposición que acabas de inaugurar en la sede de la UNESCO, auspiciada, por cierto, por la delegación de Sí. Perú en la UNESCO, es una manera de cerrar el círculo, exponer en París, pero casi en territorio peruano. No, yo pienso que sobre todo ha sido para mí bueno, yo he tenido una serie de problemas también de salud. En un momento dado, bueno, yo pensé que todo se había terminado y esto ha sido un aliento para seguir trabajando en el arte, porque para mí la pintura es como una especie de Dios que me resucita. Y este recuerdo que me ha dado el Perú, para mí es muy importante, porque yo salí del Perú de una manera casi como si hubiéramos votado. Pero ahora este reconocimiento para mí ha sido una manera de identificarme nuevamente con el Perú. En fin, pues muchísimas gracias, Rodolfo Quirós, por haber estado aquí con nosotros. Por cierto, si quieres volver a escuchar íntegramente este programa o verlo en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en YouTube, en Twitter y en nuestra página web RFI en español. Y sobre todo, permíteme dar las gracias a Jonathan Brady, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa. Y
También saludar, ¿por qué no?, a los radioescuchas que nos escuchan en Buenos Aires a través de Radio Cultura, una radio muy, muy importante de la capital argentina. Muchas gracias de nuevo, Rodolfo, y mucho éxito aquí con esta exposición. Muchas gracias también por la invitación y espero seguir trabajando para el futuro, para hacer sobre todo soñar a la gente. Ahí queda dicho. Gracias.